Ahora vamos a tomar contacto con María José de la Barra, porque ayer la ministra del Interior, Isquia Siches, expuso en el Senado la agenda legislativa del gobierno en materia de seguridad. Y entre las medidas destacan la reforma a las policías, el endurecimiento del control de armas y políticas alternativas al estado de excepción en la región de la Araucanía. Ya lo decíamos, María José de la Barra está en contacto con nosotros. Hola María José, buenos días. Hola, muy buenos días, porque sin duda uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía es la seguridad, lo hemos comentado en innumerables ocasiones, en los barrios, en las rutas, también en el norte del país. El gobierno del presidente Gabriel Boric ha dicho estar preocupado y ocupado por esta situación, y en esta línea la Comisión de Seguridad Pública del Senado recibió ayer a las autoridades del Ministerio del Interior para que ellas expusieran la agenda legislativa que va a tener el gobierno en esta materia. La política que detallaron se basa principalmente en 4 ejes. Por un lado, dotar al Estado de una nueva institucionalidad en materia de seguridad. Por otro lado, recomponer confianzas entre la ciudadanía y las policías, impulsar acciones que permitan prevenir y controlar el delito y, por último, trabajar en proteger a las víctimas de ilícitos violentos. Y son 3 las reformas estructurales en las que la moneda quiere avanzar. Primero, contar con un Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana. Por último, trabajar en una reforma a las policías y también generar un sistema de inteligencia del Estado. Respecto al primer punto, al de este nuevo Ministerio de Seguridad Pública, el presidente de la comisión, el senador socialista José Miguel Insulza, manifestó que las policías deben depender y ser parte de este nuevo ministerio. O sea, yo quiero ver un organigrama del Ministerio de Seguridad Pública en el cual salga la Dirección General de Carabineros y Policía de Investigaciones. La seguridad pública es un servicio público que depende de un ministerio, y así debería ser. No hay una especie de compartimento estanco que se llaman policía que se relacionan con el ministerio del respectivo por vía de un teniente coronel. Otro de los temas clave en la exposición del Ministerio del Interior fue respecto a la ley de control de armas. La ministra del Interior, Isquia Siches, dijo que pese a que la legislación vigente data de este año, buscan reformularla. ¿Y en qué aspectos quieren reformularla? Primero, en que personas que presentan antecedentes penales no puedan acceder a tener un arma inscrita. También en mejorar la fiscalización de las armas y que exista un menor poder de fuego. Coincidió con los diagnósticos y las prioridades la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, quien solicitó que esto no se quede solo en palabras. El derecho a la seguridad es un derecho que nosotros tenemos que ser capaces de garantizarle a los ciudadanos y ciudadanas, y que el Estado no puede claudicar frente al deber que hoy día tiene de poder asegurar este derecho. Y por lo tanto nosotros creemos en que el Estado no puede renunciar bajo ningún argumento a garantizar el orden público y la seguridad en nuestros barrios, en nuestros territorios. Uno que no quedó muy conforme con la agenda legislativa en materia de seguridad fue el senador de Evópoli, Felipe Kast, quien subrayó la situación en la Araucanía, criticó a la moneda y dijo que tiene un diagnóstico totalmente diferente al del gobierno. Hay que dialogar con el pueblo mapuche, pero no hay que dialogar con los terroristas. Entonces, cuando hablamos de descentralizar y que empoderar a las regiones, y llega el gobierno de turno y dice, no, ¿sabe qué? Aunque hayan hecho una consulta ciudadana, no los vamos a escuchar, aunque el 80% haya dicho que sí. Y resulta que hoy día vemos al presidente Boric que dice, no, ¿sabe que en realidad parece que sí? Necesitamos algún tipo de estado intermedio. Y se renueva el estado de emergencia en Antofagasta y no se renueva en la Araucanía. ¿Con qué criterio? O sea, parece que hay ciudadanos de primera categoría y segunda categoría. Al respecto, respondió el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien dio a conocer el detalle del trabajo que ha realizado el Ejecutivo en la zona, en la denominada Macrozona Sur, hasta este momento. Antes del 26 de marzo, Carabineros de Chile tenía solo 4 vehículos blindados, hoy ya tiene 19. Se concordó con Carabineros, se habló con el presidente, disponer de 5.500 millones de pesos. Se instruyó a Carabineros formalmente pasar a la compra de 34 camionetas blindadas. La compra de 3 drones que hacen una diferencia sustancial respecto al equipamiento tecnológico que tenía Carabineros. El presidente nos ha instruido de hacer modificaciones a los contratos de las rutas concesionadas. Es un cambio sustancial a las condiciones de seguridad de las rutas. Sobre este tema, el presidente Gabriel Boric, en una entrevista con Radio Cooperativa, señaló que están estudiando la posibilidad de un estado intermedio. Y luego de la sesión en el Senado, de la sesión de la Comisión de Seguridad Pública, se le preguntó a la ministra Isquia Siches por las declaraciones del jefe de Estado y ella confirmó que se están evaluando alternativas. Buscar fórmulas tanto con las policías, con los estados vigentes, pero también visualizando nuevas alternativas que nos permitan asegurar no solamente las rutas, sino que también la libre circulación y el abastecimiento a nivel nacional. Esperamos presentar alternativas al país, pero sobre todo seguir asegurando
mejorando las condiciones de los trabajadores. Bueno, para que los auditores comprendan cuál es la diferencia entre el estado intermedio y este estado de excepción. Según el abogado y ex secretario ejecutivo para la reforma de Carabineros, Ronald von der Wet, esto radica en que el estado de excepción es una medida regional o provincial, y en este caso, en el caso de un estado intermedio, por ejemplo, se buscaría ocupar todos los recursos disponibles, incluidas las Fuerzas Armadas, en lugares determinados como carreteras, hospitales, lugares de almacenamiento de bienes y servicios, entre otros. Y fue un abogado que hace unos días se reunió con la ministra Inge Siches para hablar de este tema, del tema de seguridad, y pese a que aseguró que en la agenda se muestra un gran paso, fue claro en decir que quedan cosas pendientes. El Ejecutivo tiene que avanzar en un sistema de seguridad pública integral y para eso necesita disminuir los tiempos de respuesta y por ello tiene que impulsar un sistema nacional de protección ciudadana en sentido amplio. No solamente es la seguridad desde una perspectiva de las policías, sino también la gestión de las emergencias, por ejemplo las ambulancias, los bomberos, todo, para dar una respuesta coordinada. Bueno, ayer un medio de comunicación dio a conocer que se habría solicitado la renuncia del jefe de gabinete de la ministra del Interior, Roberto Estay, y esto habría sido por solicitud directa de la presidencia. Fuentes de la presidencia descartaron completamente que ellos hayan incidido en alguna decisión interna del ministerio, pero aún no hay información oficial de parte de la cartera que confirme o descarte esta información. Lo que sí, fuentes de la radio del Interior de la Moneda confirmaron que todo indicaría que efectivamente se le pidió a uno de los miembros del círculo cercano de la ministra Siches, desde su rol en el colegio médico, que dejara su cargo en dicha cartera. Tomás Catherine. Yo diría varias cosas. Este es un gobierno que ha tenido una actitud, cuando era en oposición, ambivalente con respecto a la violencia, porque la delincuencia es violento, estamos hablando de violencia, una actitud ambivalente, muy ambivalente, y posiblemente tenga una raíz ideológica en el sentido de que para muchas personas que forman parte del gobierno, los victimarios son también víctimas, ya sea de la sociedad, ya sea de sus circunstancias, del ambiente, de su situación familiar, y por lo tanto les cuesta reprimir a los delincuentes, les cuesta mucho, y esto es una cuestión ideológica. En segundo lugar, porque evidentemente que si se pretende amnistiar a unos y condenar a otros, hay un problema serio, un problema frente a la igualdad ante la ley, porque para usar la fuerza, porque al final al reprimir la delincuencia se usa la fuerza, se usa la policía, se usa el brazo armado del Estado, hay que tener también una idea de Estado de Derecho, es decir, de igualdad ante la aplicación de la fuerza, porque si no es injusto y es arbitrario. Eso es lo que está sucediendo. Es con lo mismo cuando se aplica la ley de seguridad del Estado a unos y no a otros. Ese es el problema. Entonces, el problema es profundo al interior del gobierno. Se dice ahora, por ejemplo, que en la macrozona sur, porque el gobierno se comprometió a levantar el estado de excepción constitucional y lo hizo en la macrozona sur y no lo hizo en el norte, no se entiende muy bien por qué en un lugar sí y en otro no. Bueno, por una razón ideológica, porque se estima que en la macrozona sur se utilizaría la fuerza contra personas que también son víctimas. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces ahora el gobierno retrocede y establece una especie de limbo donde habría una especie de estado de excepción constitucional, pero a medias, sin estado de excepción constitucional, pero con Fuerzas Armadas. ¿Qué harían las Fuerzas Armadas? Vigilarían infraestructura crítica. ¿Se acuerdan? Si hace algunos meses este gobierno, cuando era una oposición, las personas que lo conforman, estaban en contra de que las Fuerzas Armadas se utilizaran para resguardar infraestructura crítica. Esto existe en muchísimos países. Alguien va a Europa y ahí están las Fuerzas Armadas. Está temblando. Está temblando. Ligeramente, sí. Pero dio como un remesón fuerte y ahora es mucho más leve. Sí, lo decimos porque llamado siempre a la calma y porque sí, efectivamente está temblando. Vamos a revisar la información una vez que se publique. Entonces, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Van a estar en ese lugar, pero yo digo una cosa, las Fuerzas Armadas tienen algo que se llama la sigla chilena típica, no todo es con sigla, las RUF, las reglas de uso de la fuerza. En esta situación de Fuerzas Armadas que estarían en la macrozona sur sin estado de excepción constitucional, ¿cuáles serían las reglas de uso de la fuerza? Claro, es que son todas estas opciones las cuales se están evaluando, pero lo que sí se dijo ayer en la Comisión de Seguridad es que al parecer
el gobierno estaría dejando de ver a las Fuerzas Armadas como un enemigo, entre comillas, que no pudiese fiscalizar, que no pudiese estar en este lugar, debido a que también, como escuchábamos al senador Felipe Cas, se relevó el hecho de que la consulta ciudadana no se tomó en cuenta. La gente quiere que haya estado de excepción allá, o por lo menos eso fue lo que arrojó esta consulta ciudadana, y el gobierno efectivamente se está dando cuenta de que tienen que establecer algún estado intermedio, porque fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric: no puede ser estado de excepción o nada, tiene que haber alguna alternativa. Y de hecho el mismo... Perdón, pero hasta ahora era nada, ¿no es cierto? Exacto, hasta ahora era nada. Claro. O sea, esa era la... Y están evaluando opciones, pero todavía están en la misma situación que hace unos meses atrás. Claro, pero sacar Fuerzas Armadas sin estado de excepción constitucional, evidentemente que hay un problema legal. Claro, no se puede. No se puede. Por eso tienen que apelar a la infraestructura crítica. Pero también es un gatopardismo. O sea, si sacan a las Fuerzas Armadas sin estado de excepción constitucional, es como, y si se le dotan de facultades, es como si hubiera estado de excepción constitucional. Entonces el gatopardismo, para decir no hicimos, cumplimos, pero en el fondo, en la práctica, no están cumpliendo con lo que prometieron. No estoy diciendo que no puedan cambiar de opinión, pero que lo digan entonces, en serio. Bueno, esos ires y venires, en particular en este caso en la llamada Macrozona Sur, le han costado renuncias. Recién estábamos hablando de lo que está pasando con Roberto Stay, que es el jefe de gabinete, pero ya está confirmada la renuncia de Salvador Villaleo, que estaba trabajando en el Ministerio del Interior, que estaba particularmente preocupado de estos temas, y que él renuncia por la forma en que se está tratando finalmente de parte del Ejecutivo, por esta... ¿cómo decir?, la ambivalencia finalmente entre un discurso y el otro, compromisos que se establecieron en campaña y que son impracticables, porque esa es finalmente la gran conclusión, ¿no, María José? Sí, en este caso, en el caso de Roberto Stay, como yo les comentaba, la información no está confirmada de parte del Ministerio del Interior. Cuesta mucho acceder a la información oficial, debido a que, para que comprendan los auditores, no los teléfonos, no se responden los mensajes, y eso es bastante complejo teniendo en cuenta que se habla de la renuncia del jefe de gabinete de la ministra del Interior. O sea, no estamos hablando de algo que sea menor. Y lo que se dice es que al final quizás Roberto Stay saldría de su cargo como jefe de gabinete para ser reubicado, quizás no salir de sus funciones en el Ministerio del Interior, pero se podría hablar de una reubicación, y lo mismo se estaría realizando con otras personas del Ministerio del Interior, asesores comunicacionales de la ministra Siches y otros, pero aún, como yo les comento, la información no está confirmada y es muy difícil acceder a ella, debido a que esta noticia, que la dio a conocer nuestro medio asociado CNN Chile ayer en la noche, aún no hay información oficial, aún no es confirmada ni descartada. A ver, lo que pasa es que recordemos que la ministra Isquia Siches llegó al Ministerio del Interior sin tener experiencia política directamente de la presidencia del Colegio Médico, con el equipo que la acompañó en el Colegio Médico. Todas personas sin experiencia. ¿Quién es esta persona? Roberto Stay es un oncólogo, militante de Convergencia Social, parte del círculo cercano de Siches cuando estaba a la cabeza del Colegio Médico, presidió Residentes Chile, que es la agrupación satélite del gremio, de la que la doctora se erigió como una de sus fundadoras, y que representa a los médicos becados en proceso de formación de especialidad. Y se mantuvo junto a Isquia Siches cuando la actual secretaria de Estado decidió sumarse de lleno al segundo tiempo de la carrera presidencial como jefa de la campaña de Gabriel Boric. Y claro, se dice que tuvo problemas, que él tuvo problemas con Villaleo, que acaba de renunciar. Él estuvo en desacuerdo con la visita a Temucuicui. Estuvo de acuerdo y comenzaron todas estas divergencias al interior del círculo cercano a Isquia Siches. Pero yo quiero decir algo. El Colegio Médico fue muy crítico de toda la gestión frente al COVID del expresidente Sebastián Piñera. De las pocas cosas que se pueden rescatar del gobierno anterior, porque son realmente pocas, fue un mal gobierno. Algunos dicen que el peor gobierno desde el retorno a la democracia, el de Sebastián Piñera. De las pocas cosas es justamente el combate que tuvo frente al COVID. La compra de vacunas en forma temprana, la red que se hizo, la red integrada pública-privada, etcétera. El Colegio Médico fue crítico y se equivocó el Colegio Médico. Isquia Siches y todo su equipo. Y se les premió llevándolos al Ministerio del Interior. Al final las cosas se pagan. Si se equivocaron allá, ahora se equivocan en el Ministerio del Interior. Pero en política, cuando no se pagan estos costos, se producen todos estos desaguisados que están ocurriendo en el gobierno en materia de la conducción interior. Hay que decir además que el presidente Gabriel Boric, intentando sostener a Isquia Siches, ha dicho que ella es la jefe de todo el gabinete.
pero una jefa de todo el gabinete absolutamente debilitada y ahora con problemas en todo su entorno. Esperamos saber cuál es la agenda de seguridad, si es que se aplica o no, si es que los partidos de gobierno quedan contentos o no. Ya hay voces que dicen que no quieren a las Fuerzas Armadas en la macrozona sur, voces de la alianza de gobierno, y por lo tanto hay una división al interior del gobierno con respecto a esto. Tomás, se acaba de dar a conocer también una pauta que va a realizar la ministra Siches en materia de seguridad, lo había adelantado, se van a desplegar cerca de 750 efectivos de carabineros que van a ir en ayuda de los lugares en los cuales hay más vulnerabilidad y la sensación de inseguridad es mayor, y hoy a eso de las 9:30, 10 de la mañana, la ministra junto con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y distintas autoridades también del Ministerio del Interior van a realizar este saludo formal a los funcionarias y funcionarios de Carabineros que van a integrar este proceso de reforzamiento. Esto va a ser en el Palacio de la Moneda y es una actividad que va en línea con esta agenda de seguridad que el Ministerio está comprometiendo. Y estaremos atentos al rediseño del Ministerio que se propone entonces. Gracias. Muy buenos días. Gracias, María José. Hasta pronto. Información del sismo que se percibió hace algunos minutos. Dice el Centro Sismológico Nacional que fue a las 7 de la mañana con 59 minutos y de una magnitud de 5.3, una profundidad de 30 kilómetros. La referencia es 60 kilómetros al suroeste de Los Vilos. Es casi en el límite entre las dos regiones, Coquimbo y Valparaíso. De hecho, la ONEMI da cuenta hasta ahora, además de este sismo, lo fija en la región de Valparaíso con una mediana intensidad. A esta hora en escala de Mercalli entrega dos zonas, Puchuncaví y Valparaíso en nivel 5. Mercalli es percepción, pero ya les contaba también la información que entrega el Centro Sismológico Nacional para la magnitud 5.3 con una profundidad de 30 kilómetros y la referencia es 60 kilómetros al suroeste de Los Vilos. Este sector de Los Vilos es el mismo en donde se registró el sismo de esta madrugada, cerca de las 3 de la madrugada con una magnitud 5. Yo me desperté, efectivamente 5, y de ahí ha temblado varias veces en el mismo lugar. Después de ese, que fue a las 2 de la mañana con 54 minutos, hubo otro a las 3, que fue de magnitud 2.9, casi todos imperceptibles, la verdad, pero varios. 2.9 a las 3 de la mañana con 4, a las 3 con 10, otro 3.4, a las 3 con 19, otro de 2.5, a las 3 y media, otro 3.3, a las 4 con 12, 3.2, es decir, varios sismos en el mismo lugar, hasta este que tiene la misma referencia, 5.3, 60 kilómetros al suroeste de Los Vilos. Información que está siempre en desarrollo. Y hablemos de lo que está pasando con los trabajadores y los contratistas forestales, porque a un principio de acuerdo llegó el gobierno con los contratistas forestales, con los trabajadores quienes están pidiendo mejorar las condiciones de seguridad en las rutas tras los hechos de violencia. Y lo principal de este principio de acuerdo, están pidiendo que se legisle para que los caminos principales por donde transitan sean considerados lo que ya les comentábamos recién en la conversación, este concepto, infraestructura crítica, y que puedan por lo tanto tener esta vigilancia de militares sin decretar el estado de excepción. Óscar Valenzuela en contacto con nosotros desde Radio Bio Bio en Concepción. Hola Óscar, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, son varios los puntos en la región del Biobío donde a esta hora, eso sí, se mantienen los cortes parciales, esto debido a las movilizaciones que llevan adelante los trabajadores y contratistas forestales, quienes están pidiendo mejoras en la seguridad, esto debido a los últimos ataques incendiarios. El diálogo habría ya tenido algunos avances y dan cuenta de un eventual principio de acuerdo que sería informado durante esta jornada, donde el gobierno tendría ya necesariamente que legislar para llegar a un punto intermedio, como lo conversábamos delante, ¿verdad?, entre las solicitudes de rubro forestal y las intenciones del Ejecutivo. Fue el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, quien conversó con nosotros hace solo algunos minutos, que explicó que recibieron un llamado del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, donde se da cuenta que hay un principio de acuerdo respecto de legislar durante este mes de mayo y considerar infraestructura crítica, caminos y rutas principales por donde transitan y así contar con mayor seguridad. Esto debe ser, eso sí, ratificado durante esta mañana a los asociados. Tuvimos una comunicación con el subsecretario Monsalve, donde nos manifestó la posibilidad de que el gobierno se allana a lo que nosotros estábamos planteando respecto de la infraestructura crítica. Por lo tanto, se genera un preacuerdo que tendrá que ser zanjado hoy día con la presencia de los dirigentes de las federaciones más la Asociación de Contratistas.
Bueno, por otro lado, el senador por la región del Biobío, militante además del Partido Socialista, Gastón Saavedra, dijo que ya al gobierno no le queda otra alternativa que decretar estado de excepción. No obstante, cree que debe aplicarse la Ley de Seguridad del Estado a quienes se manifiestan cortando las rutas. Tenemos las carreteras tomadas y la gente que va en la locomoción colectiva, que va en su transporte privado y va al trabajo, está siendo perjudicada por esto. Y yo hago un llamado hoy al gobierno del presidente Boric a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado a todos aquellos que obstruyen el paso y la libre circulación de los ciudadanos. Y por tanto son los que se sienten afectados con este tipo de medidas. En tanto, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, llegó hasta el Palacio de la Moneda. Ahí entregó una carta al presidente Gabriel Boric para explicar la gravedad del problema que se vive en la provincia de Arauco, donde aseguró existe control territorial por parte de bandas y crimen organizado. Cuando se han producido más de 70 ataques en la localidad de Quidico, que han terminado con casas dañadas, o cuando se ataca a las personas en Los Álamos hace unos días atrás, no estamos frente a una acción romántica. Lo que estamos es frente a crimen organizado que trata de instalar control territorial sobre parte del territorio. Entonces, cuando usted me pregunta si existe este segundo problema, claro que existe. Bueno, esta manifestación en todo caso continúa con cortes parciales de caminos en la ruta 160 entre las comunas de San Pedro y Coronel, donde hay camiones, así como también en el sector de Orcones, frente a la celulosa Arauco, y en el acceso norte a Curanilahue, además del sector de la Villa Los Ríos. Esto es la comuna de Los Álamos, donde fue el escenario, recordemos, del último atentado que terminó con la quema de 33 camiones. Todo esto ya debería zanjarse en reuniones esta mañana, principalmente en la región del Biobío, entre contratistas y trabajadores forestales con el gobierno, donde también se espera la presencia del gobierno para ir zanjando ya este principio de acuerdo y ya concretarlo y eventualmente terminar con esta movilización. Catherine, Tomás. Oscar, mira, el gobernador de la región del Biobío envió una carta al presidente Gabriel Boric, ¿no es cierto? Le hizo llegar una carta. Sí. ¿Y qué dice? Dice que la organización policial de Carabineros no funciona. Y leo lo que le envió al presidente Boric. Dice: se ha establecido un área geográfica denominada Macro Zona Sur, que comprende la provincia de Arauco, la región del Biobío, y las provincias de Cautín y Malleco en la región de la Araucanía, para enfrentar desde diferentes ángulos de la administración del Estado los problemas de violencia existentes en esos territorios. Y si bien existen estos problemas en más de una región y la posibilidad de aunar esfuerzos públicos parece evidente, existen espacios de acción que requieren una revisión y una mirada diferente. Y agrega: en tal sentido, la acción policial que realiza Carabineros en el orden de su mando responde a criterios propios de su organización y definición jerárquica, y tengo la convicción de que es un diseño que no responde a criterios de coherencia territorial, de eficiencia y eficacia en la respuesta al problema existente en el territorio que estoy comentando, dice, o sea, el territorio de la macro zona sur. Y agrega que la actual situación de investigación policial, de organización policial, presenta problemas de operación, puesto que el general de Carabineros, a cargo de la macro zona sur, reside en la región de la Araucanía, en circunstancias que dicha zona de intervención comprende la provincia de Arauco, sin considerar que la provincia del Biobío también requiere atención, producto del aumento de los hechos de violencia en Alto Biobío, Mulchen, Santa Bárbara, Quilleco, entre otros. Y lo anterior acarrea situaciones prácticas de ineficiencia y falta de intervención oportuna a situaciones de violencia. Esto porque quien toma las decisiones operativas se encuentra en la región de la Araucanía. Otra dimensión de esto es que la relación de las autoridades regionales, provinciales y comunales se vinculan con el jefe de la 8ª zona de Carabineros, compartiendo con él información relevante, etcétera. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ocurre, según el gobernador de la región del Biobío, que el general que está a cargo y que está en la región de la Araucanía no se hace cargo de la región de la provincia de Arauco. Y esa es la carta que le envió al presidente Gabriel Boric en el día de ayer, que le hizo llegar. ¿Qué está pasando ahí? Hay una descoordinación policial de la policía de Carabineros en forma evidente. En 2012 se presentó el general a cargo de la macrozona sur. Fue la dupla Piñera-Hinspeter, 2012. Estamos en 10 años después. 2022. A ver, Oscar, y resulta que están todas estas descoordinaciones del actuar policial.
recordemos que esto lo hizo la dupla Piñera-Hinspeter tras el ataque y muerte de los Luxemburg en Macay. Mira lo que estamos discutiendo en estos instantes. ¿Ha habido alguna repercusión por esta decisión del intendente, del gobernador, o no? Qué bueno esa situación que nombras, Tomás, porque bueno, Rodrigo Díaz fue intendente precisamente en el último gobierno de Michelle Bachelet. Fue uno de los pocos que duró los 4 años, por eso cuando él habla de estos temas, uno entiende que conoce muy bien la realidad. De hecho, él mismo decía que en algún momento, cuando él fue intendente, prácticamente en 2 oportunidades se pudo conversar con el general que está a cargo de esta macrozona, con estas 3 provincias, Cautín, Malleco y la Araucanía. El resto, nada. Respecto a algún tipo de repercusión, bueno, más que nada, el reclamo del gobernador regional es lo que se ha conocido, donde también ha hecho hincapié y el llamado al gobierno a no romantizar, esa es la palabra que ha ocupado él, no romantizar el conflicto que se vive en la provincia de Arauco.